Método numérico para conducción de calor en estado no estacionario sin generación. En métodos numéricos hay unas cosas que llaman diferencias finitas hacia adelante o hacia atrás. Cuando decimos hacia adelante quiere decir que vamos a hacer suposiciones, más bien vamos a hacer saltos en el tiempo hacia adelante. Y quiere decir, para que se pueda hacer, que vamos a necesitar tener todas las condiciones de nuestro sistema en tiempo igual a 0. Y con ese tiempo igual a 0 puedo hacer predicciones en el tiempo. Para poder hacer esto, bueno, pues partimos de nuestro balance de un sistema geométrico. Tenemos una mallita, igual que la que ya habíamos visto antes. Está en 2D, porque estamos en bidireccional. Temperatura 1, 2, 3, 4 y la temperatura del elemento Y, que es el que me interesa en este momento. Vamos a hacer el balance, el de toda la vida, entrada más generación, salida más acumulación. Como este es sistema en estado no estacionario, pues aquí sí aparece el estado no estacionario, es el elemento que está con respecto a tiempo. La generación, este es 0 porque aquí explícitamente me dicen sin generación. Y vamos a trabajar igual que en el caso pasado, todos los elementos los vamos a meter como entradas y vamos a permitir que el propio sistema se corrija a sí mismo para definir cuáles son las salidas. Eso quiere decir que todos los deltas de temperatura los hago con respecto al elemento Y. Y también quiere decir que en el término donde iría salida le pongo este 0 de aquí. Entonces, pues me voy haciendo mis expresiones. Este es un elemento interno, por eso es que todos estos 4 elementos son balances conductivos. Esta es la expresión de Fourier. K conductiva por el área, por el delta T, con respecto a la longitud en la que se transfiere este calor. En este primer elemento tengo temperatura 1 menos temperatura del elemento Y. Eso quiere decir que me estoy moviendo en vertical, o sea en Y. Y eso significa que el área transversal es un elemento en X. Hay una distancia L que sobresaldría de la pantalla si pudiera, si estuviera en 3D. Y esa longitud que voy a considerar constante multiplicada por el delta X que atraviesa mi calor que se mueve en dirección Y, ese es el área transversal. Si se fijan, es el mismo balance que ya hemos hecho otras veces, nada más que aquí le puse un sombrerito, le puse un superíndice. Ese superíndice, teta, lo estoy utilizando para hacer referencia a tiempo. Entonces, este elemento teta es en el tiempo en el que conozco los datos. Antes no se lo había puesto porque hablábamos siempre de un estado estacionario, es como si fuera un presente infinito, pues no tengo que especificar cuándo es tiempo. Aquí, como ya tengo estado no estacionario, va a haber un brinco en los tiempos, entonces sí tengo que empezar a hacer explícita. Igual que la lógica de esta fórmula, escribo esta otra que también se mueve en Y. Estoy ahora moviéndome en esta dirección igual en Y. Pero el delta T es de la temperatura 3 a la temperatura Y. Si se fijan es idéntico. El delta T, T3 menos TI. Como me muevo en Y, pues este es el elemento que pongo acá. Si me muevo en Y, en el flujo de calor, quiere decir que atravieso una posición X y esta es mi nueva área transversal. Estoy en el tiempo conocido, por eso a los dos les pongo el superíndice teta. Me quedan los dos elementos horizontales, T2 y T4. Como son elementos horizontales, la distancia en la que se mueve el flujo de calor es delta X y eso significa que atraviesan un área transversal delta Y. Ya habíamos dicho que es sin generación, por eso este término es 0. Ya habíamos dicho que todos los íbamos a tomar como entradas, por eso el término de salida es 0. Y ahora el que puede estar un poquito extraño es el de acumulación. La acumulación, espero que recuerden cómo se escribe en expresión diferencial. Normalmente aquí diría volumen por ρ Cp por la derivada de temperatura con respecto a tiempo. Así es como lo aprendemos en la clase de fenómenos.
El elemento de volumen, bueno, pues es la longitud constante, esta que no puedo dibujar en un plano 2D. Tiene el elemento delta X y el elemento delta Y. Todo esto junto, pues es un volumen. Así que ya tengo volumen por ρCp. Y como estoy utilizando métodos numéricos, de esto se trata esta sección, pues en lugar de poner derivada de temperatura, le pongo la diferencia de números finitos del segmento Y. El segmento Y todo lo estoy haciendo con referencia al segmento Y en temperatura, perdón, en tiempo t. Por eso es que lo escribo en la misma posición porque es el elemento de referencia. Y es una diferencia finita hacia adelante. Eso quiere decir que voy a conocer todas las temperaturas en tiempo cero y voy a predecir cómo van a brincar en un segmento de tiempo específico. Por eso aquí arriba le puse temperatura del elemento Y en un tiempo teta más ese brinco. Como ese brinco es el que voy a estar haciendo en cada ocasión y además va a ser constante, pues esto es lo que sustituyo en lugar de la derivada con respecto a tiempo. Le hacemos un poquito de álgebra a esto. Vamos a hacer simplificaciones. Yo decido que delta X y delta Y midan lo mismo. Acuérdense que cuando hago métodos numéricos yo puedo hacer mi trazado pues como yo quiera. Y la manera más sencilla en términos de álgebra es que estos dos elementos delta X y delta Y midan lo mismo. Eso me va a simplificar. Este delta X con este delta Y se eliminan. Este con este, este con este, este con este. Aquí ya no se eliminan porque no hay un elemento contra el cual dividir. Aquí voy a tener delta X al cuadrado o delta Y al cuadrado, el que ustedes quieran poner. Yo siempre pongo delta X. Por eso está escrito así. Si se fijan, los elementos que no son el de referencia van a aparecer una sola vez. Toda esta expresión, la verdad es que me comí renglones. Pero bueno, además de hacer la simplificación con el delta X y delta Y, la otra cosa que hago es que junto este ρCp y esta K, espero que se acuerden también de su curso de fenómenos de transporte, que K sobre ρCp, es decir, este lo paso dividiendo, se define como alfa. Entonces voy a meter aquí la definición de alfa, en lugar de tener la K y el ρCp. Los voy a juntar. Y la otra cosa que hago es que reviso todas las veces que aparece mi elemento de referencia. Bueno, pues aparece una vez aquí, 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 aquí. Aparece 4 veces, aparece con signo negativo porque es el elemento de referencia y tiene un coeficiente que realmente es todo esto. Aquí en este elemento va a aparecer el delta X al cuadrado, que es el que les decía hace un momento, y aparece el elemento alfa. ¿Por qué? Porque estoy juntando K y ρCp. Por cierto, este término es la inversa de Fourier. Entonces, bueno, simplificando un poquito el álgebra, termino con esta expresión. Significa que si yo conozco todos los valores en tiempo cero, puedo predecir cuál va a ser la temperatura en un pequeño salto de tiempo. Y esta m, bueno, pues es un valor que puedo calcular sin problema. La alfa viene de propiedades o valores de las propiedades del material. El delta t yo lo voy a decidir. Los segmentos delta x, delta y, yo también los voy a decidir. ¿Qué restricciones tiene este modelo? Bueno, hay una cosa que llamamos estabilidad para métodos numéricos. ¿Alguien se acuerda qué es eso? Tenemos algunas restricciones que las mismas ecuaciones nos dan para aspirar a que en efecto converja. Entonces, ¿por qué creen que yo aquí le puse que la estabilidad para esta ecuación es m mayor o igual que 4? Para que este elemento no se haga 0 y qué más. Se hace 0 si m es igual a 4, ¿no? Esto se volvería 0 y ya descompuse mi modelo porque ya no tienen la misma forma. ¿Qué otra cosa estoy impidiendo con esta condición?
¿Qué pasaría si m vale 2? ¿Qué le pasa a este término completo? Se vuelve negativo. Y entonces, pues ya estoy modificando por completo el comportamiento del modelo, ¿no? Este modelo dice que todos se sumen. Y si aquí le pongo negativo, yo arbitrariamente ya estoy decidiendo que esto cambie cómo se debe comportar. Entonces, la estabilidad para este caso se sostiene si yo me aseguro que este término no me dé 0 y no me dé negativo. Por eso es mayor o igual que 4. Podemos encontrar un montón de escenarios diferentes para los cuales podemos requerir un elemento finito y no solamente un elemento interno. Puede ser que estemos en un elemento frontera, puede ser que estemos en un elemento frontera que además es esquina, o sea, frontera para acá y frontera para acá, y el que yo estoy buscando es este de aquí. Pueden ser geometrías muy diversas. Hollman tiene varios de estos modelos en la página 117. Entonces, bueno, se los dejo ahí anotado para que les resulte fácil buscarlo en otro momento. Ustedes también, y no solo con los modelos de Hollman, haciendo un balance idéntico a este, bueno, análogo a este, pueden deducir ecuaciones para poder encontrar elementos. Este es bidireccional. Pero puede ser que estemos trabajando con modelos tridimensionales o de una sola dirección. De hecho, el ejemplo, mejor se los pongo de una vez. Este ejemplo es en una sola dirección. Esta es una placa infinita. En tiempo 0, esta cara de la placa está a 100 Celsius y la cara derecha está a 0 Celsius. ¿Por qué? No sé, pero así está. Y me dicen que este es el perfil de temperatura, esta línea recta. Como es una línea recta, yo puedo predecir fácilmente cuál es la temperatura en cualquiera de las posiciones. Me dan las propiedades del material, su K y su alfa. Súbitamente, como todo en mi curso, bueno, más bien como los problemas de este segmento, súbitamente se pone en contacto esta cara izquierda a un fluido a 0 Celsius con esta H convectiva. Y la cara derecha se pone en contacto con un fluido a mayor temperatura, a 50 Celsius, y con esta H convectiva. La pregunta es cuál es la distribución de temperaturas o el perfil de temperaturas cuando pasan 60 segundos de que ocurre eso. Y además me dan las dimensiones de la placa. Para poder resolver de manera analítica, pues la verdad es que tendríamos complicaciones. Los modelos que acabamos de usar, las gráficas de Heisler, funcionan para sistemas con condiciones simétricas. En este no es una condición simétrica. Del lado izquierdo se va a poner en contacto con un fluido a 0 y del lado derecho es un fluido diferente a 50 Celsius. Entonces ya no puedo usar los gráficos de Heisler. Si me quiero ir a la parte analítica, pues todavía peor porque tengo condiciones frontera de un tipo de un lado y condiciones frontera diferentes del otro. Y bueno, ya saben que, en estado estacionario todavía se pueden resolver, pero en estado transitorio las matemáticas se ponen, pues, más densas, ¿no? Bueno, entonces, ¿qué hacemos? Nuestra tercera opción son los métodos numéricos. Y obviamente por eso es que yo les expliqué en principio esto de aquí, ¿no? Este sistema es unidireccional. No me hablan de qué sucede con la temperatura acá arriba ni acá abajo. A lo mejor está aislado. Como me dicen que es placa infinita, lo que me están diciendo es ni te preocupes qué es lo que sucede en Y. Haz de cuenta que no existe. O es una placa muy larga, por eso infinita. O está aislado, pero el caso es que no me interesa porque no hay transferencia de calor en esta dirección. Bueno. Es unidireccional. Quiere decir que este modelo que me tomó la mitad de lo que llevo explicado de este tema, no lo voy a usar. Pero bueno, ya sé cómo hacer los balances, o eso espero. El elemento interno está muchísimo más sencillo porque al final de cuentas es una simplificación de este de acá. Ahorita lo vamos a ver. El que no he trabajado de ninguna manera hoy es el elemento frontera convectiva. Este elemento convectivo unidireccional, si se fijan ahora sí le dibujé
de dónde a dónde existe este elemento i. Si yo estuviera trabajando con cualquier elemento finito, este es mi delta x completo. Cada elemento finito en realidad me está prediciendo la temperatura de todo este bloquecito. Entonces, así es como se acomodan los bloques. Les queda la mitad del elemento finito a un lado y la mitad del elemento finito del otro. Cuando yo me voy a una frontera convectiva, pues como ya hemos visto la otra vez, solo existe medio elemento finito. Vamos a hacer los balances igual. Entrada, generación, salida, acumulación. Igual que en los casos pasados, la salida no la vamos a poner, se pone 0. Todo lo que ocurra lo vamos a asumir como entrada y eso quiere decir que vamos a poner como referencia este TI y vamos a esperar a que el sistema solito acomode los signos como tengan que acomodarse. Tengo dos modelos. De este elemento I hacia la derecha es un elemento conductivo que es este de acá. De este elemento I hacia la izquierda es un elemento convectivo y es este de acá. Empezamos con el facilito, que es el de la ecuación de Fourier, es idéntico al que ya hicimos. La dirección en la que se mueve el flujo de calor es x, por eso lo pongo aquí abajo, delta x. Está atravesando un área transversal, aquí ni siquiera lo he sustituido, le puse área a secas. Estoy hablando de que el elemento que está a la derecha, ahora no le puse números, le puse A. Bueno, pues es el elemento A menos su referencia al elemento I. Y como es conducción, pues aquí va el coeficiente de proporcionalidad. Estamos hablando en un tiempo en el que conozco la información, en un tiempo t definido, θ. Hacia el lado izquierdo es un elemento convectivo, o sea que tengo un fluido. Por lo tanto voy a utilizar la ecuación de enfriamiento de Newton. Aquí lo que existe en el fluido es una temperatura Volk menos la temperatura de referencia. A este, si se fijan, no le puse el superíndice θ, porque yo no espero que cambie conforme avance el tiempo. El fluido es tan grande, tan vasto, que le da lo mismo que exista una placa infinita ahí enfriándose o calentándose. Le pongo la H convectiva, que por supuesto en este caso va a ser diferente dependiendo de cuál de los dos lados esté trabajando, y el área transversal. Por cierto que el área transversal en los dos elementos tendrá que ser la misma. Finalmente, el elemento de acumulación, dijimos que esto es volumen por ρCp y esta tendría que ser la derivada de temperatura con respecto a tiempo. El volumen, bueno, pues es el área transversal por la longitud. Esta longitud, ya dijimos que este elemento finito es la mitad de delta x, por eso aparece delta x sobre 2. Y esta derivada, escrita como elementos finitos, pues es el salto de temperatura en el siguiente tiempo, por eso dice θ más delta θ, menos la referencia, y la derivada obviamente la estoy haciendo con respecto a θ. Aquí el álgebra, la verdad es que me la estoy brincando mucho. Básicamente espero que confíen en que sí sé hacer álgebra. Si se fijan, el área es elemento común en todos, entonces desaparece. Bueno, esta K la voy a juntar con el ρCp, porque esto me gusta sustituirlo por alfa. Este de aquí. Este 2 es este 2 de acá. Este delta x que está dividiendo lo paso multiplicando, por eso este término se vuelve delta x al cuadrado. Y aquí que no tenía, este t Volk no tenía delta x, aquí sí lo tiene. Me va a quedar solito como sin coeficiente esta temperatura del punto A en tiempo θ. Y el elemento temperatura I ahora tiene todo esto de coeficiente. Es este 1 menos los elementos que le estoy agregando aquí. Todo este término lo voy a definir como m. Por cierto, insisto, es alfa. Por lo tanto, todo esto es la inversa de Fourier. Es lo mismo que habíamos hecho acá. Básicamente lo que hacemos cuando hacemos estos balances es que buscamos la inversa de Fourier, buscamos estos elementos y decimos, ah, sí lo tengo, ya, esto se llama m.
Nos interesa que sean las mismas m's, porque ahorita un poquito más adelante tenemos que encontrar el criterio de estabilidad, pero de todo el sistema, y no nada más pues de un elemento o del otro, ¿no? Vamos a correr al mismo tiempo nuestro Excel, o si lo quieren hacer a mano, bueno, las corridas a mano, para encontrar las temperaturas. No les recomiendo que la hagan a mano, pero son libres. Aquí hay un 2 en el denominador, por eso este se vuelve m sobre 2. De esta expresión, lo que me interesa es, conociendo todos los demás elementos, que sí los conozco, todos estos deben ser propiedades del material o condiciones iniciales, condiciones en un tiempo conocido, voy a poder despejar la temperatura en este brinco de tiempo. Entonces despejo todo y si no me equivoqué en el álgebra, me da esto de aquí. De esta expresión que les estoy mostrando, de aquí, y siempre va a ser de este elemento, yo puedo obtener la desigualdad que me va a permitir identificar el criterio de estabilidad. Este m sobre 2, bueno, todo esto debe ser mayor o igual a 0. Entonces, este término de aquí, el paréntesis, lo paso al otro lado, por eso es que se vuelve positivo. Y este 2 que está dividiendo lo paso multiplicando. La verdad es que no necesitaba ponerle el teta. O sea, se lo puse creo que porque estuve copiando y pegando para, para poner las etiquetas, pero la verdad es que no es necesario ponérselo. Ah, ok, gracias. Sí. Hace rato me detuve justo a explicarles eso y aquí se me olvidó. Pues sí, se puede omitir. Para un elemento en una sola dirección, creo que no le puse la aclaración. Pero bueno, realmente lo que hacemos, agarramos como si fuera receta de cocina. Que es bidireccional. Tiene transferencia en X y en Y. Bueno, pues nada más me va a interesar la transferencia en X. Y eso significa que estos dos... ¿Cuál? Sí, estos dos no van a aparecer. Y si se acuerdan, cuando les dije la receta de método numérico de la vez pasada, estos coeficientes siempre aparecen a partir de las sumatorias de los coeficientes de acá, ¿no? Entonces aquí es un 1, aquí es un 1, por eso me da 2, mientras que cuando eran 4 direcciones, arriba, abajo, izquierda, derecha, pues eran 4 coeficientes, y entonces aparecía 4. Si no me la creen, tranquilamente pueden volver a hacer la demostración y encontrarlo. Aprenderán. Entonces, de este paréntesis es de donde va a salir el criterio de estabilidad. Dijimos que esta es una desigualdad mayor o igual a 0, porque tiene que ser positivo este elemento. Entonces, pasa al otro lado como positivo. M, por lo tanto, debe ser mayor o igual a 2. Necesitamos conocer cuál va a ser el criterio de estabilidad en todo nuestro sistema. Nuestro sistema tiene varios elementos internos. Vamos a decidir ahorita más adelante cuántos. Y tiene un elemento frontera del lado izquierdo y un elemento frontera del lado derecho. ¿Por qué digo que tiene uno y uno? Pues porque acá dije que está expuesto a dos fluidos diferentes, ¿no? Entonces, este es un elemento frontera y este es otro elemento frontera. Y tiene un montón de elementos internos. ¿Vamos de acuerdo? Todos los criterios de estabilidad están en función de una expresión con h, delta x, k. Por lo tanto, yo puedo tomar ciertas decisiones. Las propiedades del fluido y de la conductividad no las puedo cambiar, pero lo que yo sí puedo decidir es el tamaño de delta x. De otras clases que han llevado de matemáticas discretas, métodos numéricos, seguro que les han dicho que entre más finita es el delta x, esta cuadrícula que nosotros hacemos, más precisa va a ser nuestra respuesta, ¿no? ¿Sí les dijeron eso? O sea, imagínense que yo digo, pues agarramos esto y lo partimos nomás en 2. Bueno, ¿cuál va a ser el nivel de error que voy a tener? Si mide 100, 50, pues aquí en medio mide 50 y luego me brinco, no sé, 30 segundos, ¿no? Y empiezo a adivinar, pues si tiene un fluido a 0 y a 50,
Pues aquí va a seguir a 50, ¿no? Ya resolví. Y es más, ni siquiera tuve que hacer ecuaciones. Pues sí, pero seguro que tengo un nivel de error muy amplio, ¿no? O sea, lo hice de manera muy arbitraria. En cambio, si lo hago más finito, pues tengo mayores probabilidades de que mi cálculo sea más preciso. Yo aquí también, para no llenarlos de cálculos y ecuaciones, les propongo que la división sea de 1 centímetro. Como esto mide 10 centímetros, bueno, pues quiere decir que lo estoy dividiendo en 10 segmentos iguales. No son tantos, vaya. ¿Están de acuerdo o quieren cambiarlo? Si delta x es 1 centímetro, lo voy sustituyendo de una vez en mis 3 expresiones de estabilidad. Y bueno, si se fijan, estoy alimentando la información de cada uno de los elementos convectivos. En el interno no hay nada que sustituir. El criterio de estabilidad tiene que ser mayor o igual a 2. En esta me dijeron que el H convectiva del elemento izquierdo, del fluido izquierdo, era 200 y del fluido derecho era 1000. Me gustaría que me verifiquen si este cálculo de veras da 2.4. No vaya a ser que me haya equivocado. Y este de aquí tendría que salir 4. Este sí es más obvio que sí es 4. Eso quiere decir, para que los 3 se cumplan al mismo tiempo, ¿qué valor mínimo debo tener de estabilidad? Si este es 2, este es 2.4 y este es 4, ¿cuál es el valor mínimo que debe tener M para que aspiremos a que sí converja nuestro sistema completo? 2. Si le pongo 2, ya no cumplo esta, ¿no? Ya no fue mayor que 2.4 y tampoco cumplo esta, ya no fue mayor que 4. 4. Si le pongo 4, estoy en el límite, ¿no? Mayor o igual que 4. Entonces, bueno, yo aquí escribí que le vamos a poner un valor de 5. No sé si quieran usar el valor de 5 o quieran que usemos otro. Ahora, esta M, yo en todos lados la utilicé como una definición, desde acá se las puse. Es la inversa de Fourier. En el Fourier está el elemento de tiempo. Entonces, lo que estoy decidiendo cuando yo veo qué voy a hacer con el elemento de estabilidad es cada cuánto tiempo van a ser los brincos en tiempo. Yo sustituyo la definición de M y la incógnita que tengo es entonces el delta de tiempo. Si no me equivoqué al hacer este cálculo, el delta de tiempo son 2 segundos. Yo podría decidir que brincar cada 2 segundos es mucho, que puedo querer que este análisis sea más finito y entonces le pongo un criterio de estabilidad más grande. Para fines prácticos, bueno, pues este es un ejemplo académico, 2 segundos no pasa nada. Igual es importante, si por alguna razón fueran a hacer esto manualmente, no encuentro una buena razón por la cual lo debieran hacer así, pero imagínense que lo tuvieran que hacer manualmente, quiere decir que hay que hacer 30 brincos, ¿no? Me pidieron cuál es el perfil de temperatura a los 60 segundos. Entonces 30 veces tendría que hacerlo. Normalmente estos problemas los hacemos en Excel, o bueno, hay gente más elegante que los hace en MATLAB, pero yo los hago en Excel. Aquí adelante, nada más para que se den una idea de cómo se hace el análisis de la estabilidad, lo volví a repetir con un delta X de 2 centímetros. Entonces, bueno, el elemento interno le da lo mismo, lo que yo ponga de delta X. A los convectivos sí les cambia. Si aquí le pongo 0.02, me cambian los valores. Y bueno, por lo tanto, si cambian estos valores, cuando yo despejo M, pues me va a cambiar el delta del tiempo. Entonces el brinco sería cada 6.67 segundos. Supongamos que consideran que brincar cada 2 segundos les implica mucho trabajo computacional. Bueno, pues entonces hacen los segmentos más separados y eso me va a permitir que los brincos en tiempo también sean más grandes. Esto era nada más para tratar de que tengan una mejor noción de lo que estamos haciendo. En realidad vamos a trabajar con el delta X de 0.01. Entonces, vamos a tener 11 posiciones distintas a las cuales les vamos a medir la temperatura.
esta pared izquierda y las 10 divisiones que yo tracé hasta llegar a la pared derecha. El elemento 1 se traza como elemento de frontera convectiva izquierda. Del elemento 2 al elemento 10 se trazan como elementos internos. Y el elemento 11 o T11 es la frontera convectiva derecha. Voy a traducir eso que dije verbalmente en ecuaciones. Este es el elemento izquierdo. Espero que puedan identificar que es la misma ecuación que tenía. Es esta de aquí. Nada más que en lugar de llamarle T sub A, pues estoy diciendo que es el elemento 1. Es el elemento 0, el elemento frontera. El que le queda a la derecha se llama temperatura 1. Este H delta X sobre K es exclusivo del elemento izquierdo. Lo sustituyo de una vez para que me quede pues ya la ecuación que voy a estar utilizando. Esta temperatura siempre les hace ruido. ¿Puede usar Celsius? Sí, sí pueden usar Celsius. ¿Pero se vuelve cero? Pues sí, se vuelve cero, no pasa nada. Aquí lo que estoy diciendo es, ¿voy a conocer la temperatura en tiempo cero? Sí, sí la conozco. Son las condiciones iniciales que me dieron. Todo lo demás también lo conozco. Estos son puros coeficientes numéricos. Este lo conozco. En tiempo cero sé cuánto vale T1. Vale 90 Celsius. La frontera vale 100. En el elemento 1, que es aquí, a 1 centímetro de distancia estoy a 90. A 2 centímetros de distancia estoy a 80. A 3 centímetros 70. A 4 60. A 5 50. Y así sucesivamente. Estas son las condiciones que conozco gracias a que desde el principio me dieron el perfil de temperatura. Okay. Entonces todo esto son números que conozco. Por lo tanto, lo único que tengo que hacer es meterle los valores que ya sé y me va a decir, en el brinco de temperatura que yo definí, esta es la temperatura que predigo. Si se fijan, aquí no hay ni siquiera que despejar. Nada más le meto valores y me va a dar el resultado a la temperatura que sigue. Y luego, los otros elementos, que son elementos internos, todos se basan en esta ecuación general. ¿De dónde saqué esta ecuación general? Literal es copy-paste. Nada más aquí en lugar de m, bueno, pues yo ya decidí cuál va a ser mi m, dije que iba a ser con un valor de 5. Entonces, donde decía m, ahora le pongo 5. Esta descripción la voy a sustituir yo para T1, T2, T3, T4, T5, T6, T7, T8 y T9. Y si se fijan, todo está en función de temperaturas que conozco en el primer renglón. Aquí yo ya les estoy adelantando cómo se pone en Excel. En el primer renglón, tiempo 0. Pues el perfil es 100, 90, 80, 70, 60, 50, 40, bla, 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 0. Con esta información del primer renglón, yo ya tengo aquí la expresión que le voy a meter como fórmula a cada una de estas celdas. Y cada una de estas celdas depende de la temperatura en el tiempo previo. Esta es la predicción, este es el renglón de abajo. Y el renglón de abajo depende de cómo se comportan las temperaturas del renglón de arriba. Como el primer renglón todo lo conozco, sin ningún problema yo voy a poder encontrar la expresión de temperaturas del segundo renglón. Y luego que tenga el segundo renglón, sin ningún problema voy a poder encontrar la expresión de temperaturas en el tercer renglón y así sucesivamente. Finalmente nos hace falta el elemento convectivo derecho. Es la misma forma de ecuación. Es esta. Nada más que ahora estoy del otro lado. Este es el otro T-bulk. Y este es el elemento, el último elemento interno. Es este de acá. En lugar de m le pongo 5. Y si se fijan, termino con ecuaciones donde este segundo renglón, sin tener que resolver sistema de ecuaciones ni nada, lo puedo encontrar únicamente con los valores del renglón previo.
Y luego el renglón 3 lo tengo a partir del renglón 2. El renglón 4 lo tengo a partir del renglón 3 y así sucesivamente. Por eso les decía que al final de cuentas, ya que tienes todas las fórmulas, las agarras, las copias y las pegas para pues los renglones que sean, ¿no? Yo aquí no puse todas las filas, les puse tiempo 12 y luego me brinqué hasta el tiempo 60. Y este de acá abajo ya es el perfil de temperatura que me están preguntando. Y si se acuerdan, hace rato les dije, si lo divido en 2 y el segmento de tiempo también lo divido en 2, pues aquí a la mitad está 50, ¿no? Bueno, pues sí, más o menos la atiné. Pero estaba muy difícil con mi predicción así tosca y grande predecir estas temperaturas intermedias, ¿no?